Buenos días, saludamos a los usuarios de vanguardia.com. Hoy nos acompañan en el estudio Julián Arenas, profesional especializado en planeación de Metrolínea, y Aldemar Díaz, profesional universitario responsable de transporte del área metropolitana de Bucaramanga. Buenos días a los dos. Muy buenos días a ustedes y a todos los cibernautas que están en vanguardia.com. Bueno, en esta ocasión estos funcionarios nos van a hablar de la segunda fase de Metrolínea, que entra a operar ya el próximo 9 de julio. Son 160 buses que entran a apoyar los 131 vehículos que en este momento están operando en la ciudad, en Bucaramanga y su área metropolitana, y que van a beneficiar a 70.000 usuarios más. Julián, yo quería que los usuarios pues esperan una explicación. ¿Cómo va a funcionar esta segunda fase en Piedecuesta? Bueno, básicamente la segunda fase del transporte masivo va a cubrir el sector de Piedecuesta, la carrera 33, atención por la 21 y la 22, y un refuerzo en el sector de la Ciudadela Real de Minas. Puntualmente frente al tema de Piedecuesta, nosotros vamos a tener 9 rutas alimentadoras que van a ser prestadas no por los buses verdes tradicionales de Metrolínea, sino por buses del complementario, como los que vienen utilizando hoy, pero adscritos a cada una de las 2 operadoras que tiene el sistema, Metro 5 y Movilizamos. Estas rutas van a estar debidamente identificadas con los logos de Metrolínea y con el número de cada una de las rutas. Básicamente la alimentación en Piedecuesta va a estar con 9 rutas identificadas con APD1, APD2, APD3 y sucesivamente hasta el APD9. Y las rutas básicamente son, los nombres de las rutas: APD1 Refugio, APD2 Puerto Nuevo, APD3 Nueva Colombia, que es una ruta que se presta solamente entre 5 de la mañana y 7 y media de la mañana, y 6 de la tarde y 7 y media de la noche. Nueva Colombia es un sector rural, un asentamiento bastante grande que está en la parte rural de Piedecuesta, y tras Piedecuesta le prestaba el servicio. Por tal motivo nosotros, en el mismo horario que le prestaban ellos, le vamos a prestar nosotros. Adicionalmente, la ruta APD4, el sector de Campo Verde en Piedecuesta, APD5, que va a atender un pedazo de lo que es el centro de Piedecuesta y también refuerzo a Campo Verde, APD6, Tejaditos o Barro Blanco, APD7, todo lo que es el sector de Paseo del Puente 1, Paseo del Puente 2. Vamos a tener otra ruta APD8, Portal del Puente, que es el sector de Cisnes, y la ruta APD9, que es Terminal, que va a salir del terminal de Traspiedecuesta. Estas 2 rutas, APD8, Portal del Puente, y APD9 Terminal, van a salir por la autopista hacia la Bomba al Molino, para también atender todo lo que es las nuevas urbanizaciones que están enfrente de la Bomba El Molino. Eso va a ser el esquema de alimentación donde los usuarios no van a tener que validar inicialmente hasta que no se le coloquen a esos buses los equipos de recaudo, y los vamos a llevar directamente hasta la estación de La Españolita y la estación de Campo Alegre, donde van a tener que ingresar a las estaciones. Ahí van a tener que pagar, y ahí estarán dispuestos los articulados de la ruta T3, que va a venir directamente hasta el centro, y la ruta pretroncal en Padrón P8, que va a venir por el corredor de la carrera 33. Esa ruta T3, para explicarle a los usuarios, es como una extendida de la T1, ¿no? Es otra ruta, la T1 se va a mantener, o sea, la ruta T1 no desaparece, sigue operando desde el sector de Lagos hasta la Quebrada Seca, ida y vuelta, y va a seguir operando, pero se coloca una ruta de refuerzo para atender directamente el sector de Traspiedecuesta, que se llama la ruta T3. Aldemar, yo quiero que nos cuente cómo fue la negociación con las empresas transportadoras para entrar a ejecutar la fase 2. Bueno, quisiera aclarar 2 cositas antes de pasar a ese tema sobre el caso de Piedecuesta, y que es bien importante, porque existe mucha preocupación sobre lo que va a ser la implementación del sistema de transporte masivo y cómo va a operar en Piedecuesta específicamente. Resulta que la formulación de rutas a la que acabo de hacer referencia, Julián, es el resultado de un trabajo que hizo de manera conjunta Área Metropolitana, Metrolínea y los representantes de las empresas transportadoras que hoy en día prestan el servicio en Piedecuesta. Entonces, la formulación a la que hizo referencia Julián es un reflejo casi calcado de cómo está hoy en día prestándose el servicio. Incluso
los horarios de operación de algunas de esas rutas reflejan lo que hoy en día ofrece el transporte colectivo tradicional. Pues obviamente con el bono adicional de que se trata de transporte masivo con vehículos que se esperaba inicialmente que fueran de especificaciones que redujeran el impacto ambiental, y así se había formulado inicialmente. Bueno, en este caso van a seguir siendo vehículos de los tradicionales, que pues afortunadamente en Bucaramanga son de muy buenas especificaciones. Aquí tenemos un parque automotor muy bueno, pero adicionalmente lo que comentaba Julián en un momento de que inicialmente no van a tener que validar dentro del municipio de Piedecuesta, y que la validación se va a hacer directamente en la estación de La Españolita hasta tanto se haga la adecuación tecnológica del parque automotor. Le va a permitir, o sea, ese esquema de 9 rutas va a funcionar dentro del municipio de Piedecuesta como una única gran ruta en la que el usuario va a poder hacer transbordos entre un vehículo y otro. Entonces, hoy en día un usuario que sale de Tejaditos perfectamente podría terminar en Nueva Granada o en Nueva Colombia haciendo simplemente un transbordo y moverse dentro del municipio de Piedecuesta. Hay sectores donde las rutas no están presupuestadas para que opere el municipio de Piedecuesta, pero ya es por restricciones de malla vial, o son sectores a los que es muy difícil llegar porque tradicionalmente han sido de muy difícil tránsito por ocupación del espacio público, una serie de cosas. Adicionalmente, la formulación de rutas que tenemos buscó atender un poco más hacia el oriente, o sea, de la parte, el costado oriental de la autopista, donde actualmente no se está prestando servicio. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es garantizarle al usuario que Piedecuesta por lo menos el mismo servicio que tenía, y si no, las mejoras adicionales, y bueno, y las mejoras adicionales que el sistema de transporte masivo le puede garantizar. Yo le comentaba antes de iniciar la entrevista la facilidad de poder ejercer un control sobre la operación de las rutas y quitarle al usuario esa desconfianza que tiene de si va a poder conseguir o no un vehículo en horas de baja demanda, un domingo por la tarde, que usted sale y dura media hora esperando que aparezca un bus que le cubra la ruta, y que son simplemente recortes que se hacen actualmente en la operación de las empresas porque no hay pasajero, pero que en el caso de Metrolínea se establecen unas frecuencias mínimas de operación para esos horarios, que cuando yo como usuario logre programarme, voy a conocer cómo funciona el sistema, y yo sé que el sistema de transportación me va a ofrecer el servicio. Un tema que es importante para los usuarios de Piedecuesta es el diseño original de las rutas de Piedecuesta. Era totalmente diferente a las 9 rutas que mencioné ahorita. Esas 9 rutas se concertaron directamente con los jefes de tráfico de las empresas que prestan el servicio en Piedecuesta, y básicamente lo que busca es, de donde hoy Transpiedecuesta tiene despachos, de ahí vamos a tener despachos nosotros. ¿Cuál es el cambio? Por lo menos, o sea, no solo Transpiedecuesta, Villa de San Carlos y San Juan. Uno de los cambios, ¿cuál es? Hoy, por lo menos en el sector de Cisnes, hay un despacho a la carrera 21, hay un despacho a la carrera 33, hay un despacho a la Ciudadela y hay un despacho al centro. Nosotros vamos a tener despacho desde ahí, pero un solo despacho. ¿Por qué? Porque el recorrido cambia sustancialmente entrando a Bucaramanga, pero el recorrido dentro del municipio es exactamente el mismo. Entonces no necesitamos tener los 4 despachos, porque esos 4 destinos los vamos a cubrir con las rutas troncales, pretroncales y alimentadoras que tenemos dentro de Florida Blanca y Bucaramanga. Entonces, en ese sentido, Julián, aclarar, porque la gente tiene la inquietud, y es, ¿se va a desmejorar el transporte público o se van a eliminar unas rutas que ellos ya tienen? O sea, por decir algo, de manera directa, Piedecuesta 21 no va a existir más, pero el sistema con transbordo sin caminar, que es algo que es importante porque se van a hacer dentro de las estaciones normales, la gente perfectamente puede coger el bus, puede coger el T3 y puede hacer transbordo al P2 en la estación Payador, y P2 que va para la 21 a la 22. O si viene en el P8, que también viene de Piedecuesta, se puede quedar en la estación Molinos o en la estación Hormigueros y coge el P2 que va por la 21 y 22. Eso es lo que tiene que ver con 21 a 22. Si va para la 33, tiene el servicio directo a través de la ruta P8. Si va para el sector de la UIS, tiene varias alternativas, haciendo transbordo sin caminar, porque es en la misma estación. En donde en Lagos puede coger la ruta P6 que lo lleva directo a la UIS, o si no en la estación de Cañaveral también puede coger la ruta P6 o la ruta P3. Eso es importante, y incluso que es una ruta que es mucho más ágil y que ya muchos la usan cuando van para la UIS, inclusive hoy los estudiantes de la UIS, que muchas veces dicen, no, es que el P6 y el P3 va muy lleno. Hay una conexión que ofrecemos por el centro al sector de la UIS, que es ¿cuál?
Desde la estación Quebrada Seca, donde llega el T1 y ahora va a llegar el T3, se puede conectar a través de la ruta AQ2 y adicionalmente de la ruta AQ3, que es una ruta nueva que empieza a operar en la fase 2 del sistema. Esa ruta AQ2 hoy está saliendo del barrio Mutis, pero va a salir del barrio Estoraques, y la ruta AQ3 va a salir desde el sector de Monterredondo con destino a la UIS. Eso hace parte de la ampliación del servicio en la ciudad de La Real de Minas, que viene con fase 2 del sistema. Perdón, había una cosa adicional ahí también dentro de todo este tema, y es el siguiente, o sea, estamos citando orígenes y destinos que hoy en día están siendo atendidos por las rutas que operan de manera tradicional. Dentro de la fase 1. ¿Cierto? Pero adicionalmente a eso, en el momento en el que usted toma un vehículo del sistema de transporte masivo en Piedecuesta y hace integración en la Españolita, está conectado con cualquier destino de los que cubre el sistema de transporte masivo en fase 2. Es decir, usted puede, hoy en día un usuario tiene que hacer un pago doble de pasajes si su intención es ir de Piedecuesta a la cumbre o a la cumbre, porque tiene que bajarse y no hay ninguna ruta de Piedecuesta que venga a la cumbre, pero en el sistema ya, esa es la bondad del sistema, la interconexión. Lo que se hizo en la revisión de toda esta formulación, porque es un trabajo que se ha hecho de manera conjunta entre las dos entidades, es tener en cuenta que la formulación operativa que se haga del sistema de transporte masivo garantice la reducción de los tiempos de espera en estaciones. Es decir, el sistema tiene que ser amigable para el usuario, tiene que ser atractivo para el usuario, y los tiempos de espera, la caminata no tanto, porque es que la caminata, dependiendo de cómo se mire, no debiera ser un desestímulo, sino una cuestión ya mirada desde el punto de vista de salud, poblacional, bueno, todas estas cosas, pero el asunto de la espera dentro de la estación debiera reducirse al máximo, y eso se logra con la programación operativa que se tuvo en cuenta dentro de la formulación para esta fase 2. Correcto. Vamos a hablar un poco de la carrera 33. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar la movilidad en la carrera 33? ¿Van a estar operando también los buses convencionales? Bueno, antes de tocar el tema de la 33, sí, algo que es importante es, uno, la primera semana de operación en Piedecuesta, que empieza el próximo lunes, va a ser totalmente gratuita para los usuarios de Piedecuesta. Desde Piedecuesta a Bucaramanga va a ser totalmente gratuita, pero con el uso de la tarjeta. O sea, los usuarios necesitan la tarjeta para poder ingresar a las estaciones Españolita o la estación Campo Alegre. Ya que si están en Bucaramanga y van para Piedecuesta, sí necesitan pagar. Adicionalmente, recordando lo que decía Aldemar, los usuarios dentro de Piedecuesta, con la utilización del servicio, no van a tener que pagar dentro del sistema, van a pagar cuando entren a la estación La Españolita. Solo la primera semana. Solo la primera semana totalmente gratis de Piedecuesta a Bucaramanga, pero la operación interna de Piedecuesta va a seguir siendo gratis, porque la gente va a pagar es cuando entren en la estación La Españolita o Campo Alegre. Frente al tema de la 33, en fase 2 la carrera 33 va a ser atendida el sistema con 3 rutas. Una, la ruta P8, que viene desde Piedecuesta, entrando por la carrera 33 en el sector de Conucos, Colegio La Merced, y va a llegar hasta el sector del estadio por el costado, pasando por el frente del Hospital Universitario de Santander, y se devuelve por Megamall, cogiendo la carrera 33, bajando por la 56, a buscar la autopista, troncalizarse y salir a Piedecuesta. Adicionalmente va a haber una segunda ruta sobre la carrera 33, que es la ruta P9, que va a salir desde la estación de transferencia Provenza Oriental con destino carrera 33. La diferencia es que cuando llegue a Guarín, esta no va a seguir por el estadio, sino va a subir por Megamall. Estando en Megamall va a bajar al estadio, la UIS, Colegio Las Belemitas, subiendo, va a subir por la 14, a coger la carrera 30, a coger la Quebrada Seca, el hospital, y derecho por toda la carrera 33, pasando por el Éxito Oriental y llegando a la estación de transferencia. Y adicionalmente a estas dos rutas pretroncales, casi que por solicitud del área metropolitana y negación de parte de los transportadores complementarios, Metrolínea decidió colocar una ruta alimentadora que va a atender básicamente el sector de Pan de Azúcar, la parte de Jardín, y va a recorrer la carrera 33 desde la calle 56 hasta la calle 36, bajando por la 36 hasta la Gobernación de Santander y regreso
en su regreso va a pasar por el frente de Cabecera, subiendo por la 48, por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Por la misma carrera 33 van a transitar los buses convencionales, ¿correcto? Sí, sí, pero no en la misma cantidad. O sea, hoy hay cerca de 30, 33 rutas del transporte complementario que hacen recorrido por la carrera 33 y en su mismo recorrido por la carrera 33 adicionalmente van a la UIS, vienen al centro y hacen una serie de recorridos por la carrera 33. Dentro del proceso de reestructuración de rutas del complementario, que fue concertado con los transportadores, con el área metropolitana y con Metrolínea, lo que se definió fue, Metrolínea no puede impedir que los usuarios de Girón que vengan a la carrera 33 tengan su servicio. Entonces las rutas de Girón van a venir a Bucaramanga y van a entrar a la carrera 33, pero en el sector de Megamol se devuelven por la misma carrera 33. No se va a permitir o sea, que vayan más allá del hospital porque ya se convierte directamente en paralelismo. Ahora, Girón, a la UIS y al centro, va a existir otra ruta que entre por el sector de la Ciudadela Real de Minas, al centro, a la UIS y se devuelva por ese mismo sector. Lo que se interrumpe es la conexión entre el corredor de la 33 y el corredor de la 27 en el sector de la UIS. Entonces, esas rutas van a permitir. Adicionalmente hay rutas del norte que también atienden la carrera 33. Esas rutas no se pueden eliminar, se van a seguir haciendo, pero con ese mismo esquema que les acabo de comentar, rompiendo los anillos que las rutas del transporte convencional hacían por todo lo ancho y lo largo del área metropolitana de Bucaramanga. Otra ruta que también queda dentro del transporte complementario, pese a que el sistema va a permitir conectarse al sector de la Cumbre con la carrera 33 haciendo transbordo, permitimos que haya una ruta directa desde el sector de la Cumbre a la carrera 33, saliendo por la transversal del Oriente y llegando hasta el sector del hospital a devolverse por Megamol. Esa ruta que viene de la Cumbre por la carrera 33 no, o sea, va a atender solamente la carrera 33 desde el barrio de la Cumbre. Entonces, la disminución de vehículos sobre la carrera 33 va a ser sustancialmente grande. ¿Cuál? Dime. El área metropolitana es la entidad que tiene que liderar este proceso de la reestructuración de rutas porque nos corresponde a nosotros establecer cuáles son los recorridos de esas rutas que van a operar de manera complementaria. Nosotros tenemos, y ha flotado mucho en el ambiente últimamente, la situación de la competencia que le puede hacer el sistema de rutas complementarias al sistema de transporte masivo. Entonces, ¿qué pasa? El caso específico de la carrera 33, como lo decía Julián, hay sectores donde el sistema va a estar presente en la carrera 33, pero no va a estar presente en los orígenes de las rutas que hoy atienden hacia la carrera 33, en la totalidad de los orígenes. Entonces, norte de Bucaramanga hacia la carrera 33 no es cubierto hoy, no va a ser cubierto por el sistema en fase 2 porque no entra al norte. Girón, carrera 33, es otra situación especial porque no está en Girón el sistema. El caso específico de la Victoria, que estando en el centro de la zona de operación del sistema de transporte masivo no es atendido por el sistema de transporte masivo, es un bolsillo que tenemos ahí y tiene actualmente conexión hacia la carrera 33, hacia la UIS, bueno, hacia el centro de la ciudad de Bucaramanga, incluso esa Girón. Esto tiene que garantizársele el mantenimiento de esos orígenes y destinos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, más que un análisis de qué había en rutas y qué debe quedar en rutas, es cuáles orígenes y cuáles destinos se están atendiendo y buscar que se mantenga esa atención en fase 2. Es decir, la modificación de la ruta nos tiene que garantizar que ningún usuario se quede sin el servicio que hoy en día tiene. Es básicamente esa la formulación. Entonces, que utilicen el corredor de la carrera 33 rutas complementarias, sí, se va a dar esa situación, pero va a ser solamente de casos específicos donde el sistema no pueda garantizar ese origen de donde vienen actualmente las rutas hacia la carrera 33. Un ejemplo, hablando de la carrera 33 y las rutas que por allí transitan, es Pan de Azúcar. ¿Va a llegar alguna clase de alimentador a Pan de Azúcar, alguna ruta? Mire, eso tiene un caso especial para el área metropolitana y es el siguiente. Desde la fase 1, o sea, nunca hasta este momento estuvo presupuestada la alimentación por parte del sistema de transporte masivo en Pan de Azúcar, Terrazas y La Floresta, que es ese sector allá
que se unen. Desde primera fase, desde la primera reestructuración, surgió un inconveniente, y es que es un sector de muy baja demanda. Es decir, el volumen de viajes que genera ese sector principalmente hacia el destino que es el centro de Bucaramanga y hacia el sector de la UIS es muy baja. Entonces la formulación de rutas complementarias que deben obedecer es a la demanda que existe, eso se hace una modelación, bueno, existe todo un software para eso, arroja que son rutas malas, y entonces eso genera, y obviamente es conocido por los transportadores, que una ruta que opera ya es eso, es una ruta mala porque mueve muy pocos pasajeros y esto al fin y al cabo es un negocio, pero el área metropolitana tiene que buscar garantizar la prestación del servicio en esos sectores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se analizan? Aspectos como el hecho de que mucho del usuario que podría surgir de esa zona está hoy en día haciendo uso de transporte informal, del taxi colectivo, que es una práctica que se generalizó en el área metropolitana. O sea, aquí tres se organizan y cogen un taxi, y el taxi es de modalidad individual, pero se usa colectivo cuando no hay un servicio de transporte que supla. O sea, eso no surge de gratis tampoco, es una deficiencia que hay. Entonces, lo que se debe buscar es como entrar a acreditar, como se dice en el ambiente del transporte, una ruta que opere en ese sector y atraer de nuevo el usuario hacia un servicio que sea atractivo. Nosotros habíamos formulado inicialmente, y se hicieron laboratorios y una cantidad de cosas desde que estamos en fase 1 en ese sector, se recurrió a varias empresas que operan en esos corredores para hacer pruebas que pues obviamente registraron unos niveles de pasajeros muy bajos y que fueron muy difíciles de implementar. Entonces, en esta oportunidad volvió y se formularon 2 recorridos que atienden específicamente Pan de Azúcar, sector del norte de la ciudad de Bucaramanga, y Pan de Azúcar centro, que es donde principalmente se han identificado los usuarios. Pero surgió dentro de este proceso de revisión que se hizo con Metrolínea el recorrido que citaba hace un momento Julián, de Pan de Azúcar atendiendo hacia el centro de la ciudad de... O sea, básicamente el sector de Pan de Azúcar lo vamos a atender con la ruta AQ4, que va a salir del sector de Pan de Azúcar y adicionalmente va a permitir conectar la carrera 33 con el centro de la ciudad, utilizando el corredor de la 33 y de la calle 36. Origen de esa ruta, Pan de Azúcar. ¿Por qué? Porque las empresas del transporte convencional manifestaron pues por ese esquema económico que no le era rentable atender una ruta solamente a Pan de Azúcar. Nosotros habíamos formulado una ruta para conectar los 5 ejes viales que el sistema iba a atender, 33, 27, 21, 22 y 15. Lo que hicimos fue alargar esa ruta por la carrera 33 y subirla hasta el sector del Pan de Azúcar para atender no solo Pan de Azúcar, sino Pan de Azúcar, Jardín, y también el tema de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, con la ruta AQ4 se va a poder atender ese sector. Julián, algunos usuarios ya me están formulando preguntas y varios coinciden en cuáles van a ser las estaciones en el trayecto de la carrera 33 y dónde van a conseguir las tarjetas para recargar o dónde habrá lugares de recarga. Casualmente, pues y coincidencialmente se hablaba el martes en un comité de movilidad que se está adelantando en la alcaldía de Bucaramanga sobre el tema de la operación sobre la carrera 33. ¿Cuáles son las estaciones como tal? No hay, pero Metrolínea va a utilizar absolutamente todos los paraderos que la administración municipal y específicamente la Secretaría de Infraestructura instaló sobre el corredor de la carrera 33. Esos paraderos que tienen una publicidad y que tienen un techo son los únicos paraderos que Metrolínea utilizará. Básicamente, ¿cuáles son? Colegio La Merced, Clínica Bucaramanga, Centro Comercial Cabecera, el sector del Parque San Pío, el sector de Mercadefán, pues entre Mercadefán hay entre Mercadefán hay 2 mogadores, o sea, uno antes de Mercadefán y otro después. El siguiente está uno frente al restaurante Chiflas, en la Plaza Guarín, en la UCC, en el sector del velódromo, en el estadio, en el tecnológico, en el batallón, en Megamol, en la Plaza Guarín, en el Colegio San Pedrito, Club Unión.
Donde estén esos mogadores, ahí van a parar los 3 servicios que atiende Metrolínea, la P8, la P9 y la AQ4. Entonces, para que los usuarios entiendan, ahí van a ver. El concesionario de recaudo Tiza ya está haciendo gestiones para poder instalar cerca de esos paraderos sitios de recarga y sitios de venta de tarjetas. También nos preguntan por acá que si ya tienen programada alguna clase de campaña pedagógica para informar a los usuarios sobre el nuevo sistema. O sea, en este momento estamos terminando pues toda esa, los mapas terminando, y a partir de la próxima semana en los mismos buses del sistema, ya prestando operación, se va a adelantar toda la campaña, se van a repartir folletos con las nuevas rutas y sobre todo con las nuevas posibilidades de conexión que van a tener los usuarios. Porque, por decir algo, un usuario de Pan de Azúcar, como se tocó ahorita, hoy para ir a Piedecuesta tiene que pagar o caminar mucho o pagar 2 o 3 buses. En este momento, con un solo pasaje va a poder llegar a Piedecuesta, va a llegar al sector de la Cumbre, va a llegar al sector de la Ciudadela Real de Minas, con un solo pasaje. ¿Que va a necesitar hacer transbordos? Sí. Y la idea de Metrolínea en este momento, y que tiene la capacidad para hacerlo, es mejorar sustancialmente las frecuencias, no solo de troncales, de pretroncales, sino también de alimentadores. De hecho, a partir del 2 de mayo, en las actuales rutas alimentadoras se mejoraron las frecuencias y los usuarios ya los conocen. Algo que es importante y que lo venimos haciendo en los últimos 6, 8 meses en Metrolínea. Si el bus pasa a las 10, tiene que pasar a las 10. No que va a pasar a las 10:02 o no va a pasar a las 9:50. No, la idea es que la gente sepa a qué horas pasa el bus y salga a coger su bus a la hora que pase. No que si el bus pasa a las 10 y yo salgo a las 9:50, tengo que esperarme 10 minutos y el bus se demora mucho. No, el bus pasa a las 10 y a esa hora lo recogemos. Porque una percepción que tenemos todos los seres humanos, y es de la naturaleza humana, es si yo estoy parado 2 minutos en un paradero, uy, ya se demoró 20 minutos y resulta que van 2 minutos. Y es algo que está verificado y probado. Pero sí se va a mejorar sustancialmente. En cuanto a las frecuencias, también en esta segunda fase se implementa un horario de 4 de la mañana a 11 de la noche. Tenía entendido, Metrolínea lo anunció así. O sea, de hecho la fase 1 se presta casi que en ese mismo horario. Hoy las rutas de fase 1 están empezando, las que son más largas, las alimentadoras, están empezando a las 4:30 de la mañana, hoy. ¿Y terminan a qué horas? Después de las 11 de la noche. Lo que pasa es que entre 5 y 11 de la noche es cuando pasan los últimos servicios troncales y pretroncales. Entonces, hoy ya tenemos ese horario más largo, pero puntualmente para Piedecuesta, las primeras rutas alimentadoras van a iniciar recorrido en los puntos anteriormente descritos desde las 4 de la mañana y los articulados y padrones van a salir de la estación de La Españolita y la estación de Campo Alegre entre 4:30 y 4:40 de la mañana. Y en el sentido contrario, esas rutas pretroncales y troncales van a llegar a la estación de La Españolita y Campo Alegre sobre las 11 de la noche, 11:10 de la noche, y ahí estarán los alimentadores esperando para terminar de llevar a la gente a sus respectivos barrios. Entonces el servicio se va a prestar desde 4 de la mañana hasta mucho después de las 11 de la noche. ¿Y qué frecuencias van a tener? Básicamente en horarios, las rutas alimentadoras de Piedecuesta básicamente van a tener las siguientes frecuencias. La ruta refugio va a tener una frecuencia mínima de 4 minutos en hora pico y de 10 minutos en hora valle. La ruta Puerto Nuevo va a tener una frecuencia permanente de 10 minutos durante todo el día. Acordémonos que Puerto Nuevo básicamente es el sector de donde queda hoy la planta de refrescos Postobón en Piedecuesta. La ruta Nueva Colombia pues es una ruta especial que solo va a operar en la mañana y en la noche. La ruta Campo Verde, APD4, va a tener una frecuencia en hora pico de 4 minutos y en hora valle de 10 minutos. La ruta Centro, APD5, va a tener una frecuencia también de 4 minutos en hora pico y 10 minutos en hora valle. Es importante un poquito tener estas dos rutas, Campo Verde y Centro, va a tocar sectores mutuos, entonces va a haber sectores dentro de ese sector que les va a servir cualquiera de las dos rutas. La ruta APD6 Tejaditos va a tener una frecuencia de 6 minutos en hora pico
y 10 minutos en Oravalle, lo mismo que la ruta Paseo del Puente, 6 minutos. Lo importante de estas dos rutas que van a tener frecuencia de 6 minutos es que del inicio van a tener 6 minutos, pero cuando lleguen al sector de Puente Piedra, que se unen las dos rutas en Piedecuesta y entran al casco antiguo de Piedecuesta, ahí los usuarios van a tener una frecuencia de 3 minutos en hora pico, atendido por dos rutas, bien sea la APD6 o bien sea la APD7. Y las frecuencias de la ruta APD8, Portal del Puente, y APD9, Terminal, van a tener una frecuencia de 15 minutos cada una, pero esas se unen en la calle 6, donde era anteriormente la antigua entrada a Piedecuesta, y sobre el corredor de la autopista para atender el sector de El Molino y las urbanizaciones que quedan en la parte oriental van a tener una frecuencia de 7 minutos durante todo el día. Entonces las frecuencias son bastante buenas, son las mismas frecuencias que de alguna manera maneja el transporte convencional y van a tener mucho servicio. Y esas mismas frecuencias básicamente también se van a montar en las rutas alimentadoras que tenemos hoy en servicio en fase 1. Correcto. Aldemar, algunos usuarios manifiestan la preocupación porque van a salir rutas de buses convencionales, que obligatoriamente pues el sistema requiere que salgan 494 buses, era lo pronosticado en un principio, de los cuales solo 187 han hecho el trámite para dejar de funcionar. Entonces, ¿cómo va a funcionar en el área metropolitana el sistema de buses convencionales? A ver, el esquema de rutas que va a operar de manera complementaria al sistema, lo que va a buscar es atender aquellos lugares donde el sistema de transporte masivo no haga presencia. No se van a retirar rutas de sectores donde el sistema no entre en fase 2. Decir algo, si el sistema dice que van a atender el sector de reposo completamente, pues entonces en reposo ya no tiene razón de ser que existan rutas complementarias, a menos que, y lo digo a la ligera sin un análisis profundo, a menos que desde esos sectores surjan de pronto necesidades de movilización hacia puntos donde el sistema de transporte masivo no esté presente. Entonces, un usuario, el planteamiento que nosotros tenemos, la formulación operativa que ha presentado Metrolínea en un trabajo que hizo de manera conjunta con los transportadores, nos deja a nosotros ver dónde es que el sistema de transporte masivo va a estar presente, dónde va a hacer presencia, dónde va y en qué porcentaje va a cubrir las necesidades de movilización de la gente en esas zonas. Tenemos un caso específico que es el caso de la Cumbre, donde Julián aclaraba hace un momento que si bien es cierto el sistema tiene una capacidad operativa para atender las necesidades de movilización que existen en ese sector, su manera de operar no garantiza una conexión directa entre el sector de la Cumbre y la carrera 33, y por esa razón se formula una ruta complementaria que va a operar más como un mecanismo de transición entre lo que se ofrecía inicialmente por el transporte complementario y la manera de operar del sistema de transporte masivo. La cobertura que el sistema de transporte masivo hace en Florida Blanca, específicamente en el sector de la Cumbre, ya que toqué ese tema, es mucho más eficiente y da un grado de interconexión mucho más amplio que el que proporcionaban las rutas colectivo complementario que operaban allá. Es decir, un usuario de la Cumbre hoy o en fase 1 tuvo conexión hacia el centro de Bucaramanga, en algunos casos hacia Provenza, y hoy en día ya va a tener con fase 2 conexión hacia Piedecuesta, hacia todos los corredores del centro de la ciudad de Bucaramanga, pero hay un proceso de transición que tiene que darse con el usuario, que es el de pasar de una modalidad de transporte a otra, pero en ningún momento se va a retirar rutas complementarias de sectores donde el sistema no entre a operar. O sea, la idea es que obviamente es una formulación que es susceptible de tener algún tipo de error, y en ese sentido nosotros, al igual que como se hizo en la fase 1, entramos en un proceso de revisión y como de afinación de ese esquema de rutas apenas entremos en operación. Si el 9 de julio entra el sistema operativo y ese día se evidencia que por alguna razón se dejó de atender algún sector específico, se entra a mirar cuál va a ser la posible solución que se le dé a esa necesidad específica que se encuentra, porque ni en ningún caso una modelación o un trabajo de formulación de rutas va a lograr
aproximarse al 100% de lo que existe en la práctica. Entonces, nosotros somos conscientes de eso y se seguirá haciendo esa revisión, ese mejoramiento del esquema de rutas complementarias. La idea es que todo el usuario tenga la atención, ya sea por el transporte masivo o por el transporte complementario. Ahora, un sector puntual que nos lo venía reclamando y ahorita en fase 2 se da, es todos los usuarios de lagos 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, todo lo que queda por el frente del parque recreacional, hoy Acualago y demás. Hoy nosotros tenemos una ruta alimentadora por ahí, que es la ruta AC1, que viene del sector de Bellavista y llega a la estación de transferencia de Cañaveral Panamericana. En fase 2 van a haber unos cambios en ese sector. Uno de los cambios más importantes es, entra en operación una ruta pretroncal, la P11, que es la ruta P11, que sale de la estación central de Cañaveral, va por Lagos por la plaza de mercado La Colmena, que es la plaza de mercado de Lagos, entra por la vía atendiendo todos esos sectores y dejando a los usuarios en la estación central de Cañaveral. Entonces ya el usuario solo va a tener que caminar de su casa a la vía principal, lo dejamos en la estación central y estando en la estación central tiene conexión absolutamente con todo el sistema. Y adicionalmente a esa modificación de esa ruta pretroncal, la ruta AC1 desaparece en su concepción de ir de Bellavista a Cañaveral y la cambiamos de Bellavista hacia Provenza, directamente por la carretera vieja, donde la transferencia en la estación Provenza Oriental es mucho menos tortuosa que en la transferencia en el sector de Cañaveral. Entonces, la atención se sigue manteniendo. Ahora, de hecho, hoy muchos usuarios de Bellavista cogen las rutas de Transpiedecuesta, que pasan por la carretera vieja y vienen rumbo a Bucaramanga. Entonces, bajo ese esquema es que planteamos el cambio, desaparece la ruta AC1, surge la ruta AP13 y va a atender Bellavista con conexión estación de transferencia Provenza Oriental y entra totalmente. Otra ruta adicional que entramos en fase 2 es la ruta pretroncal P10, que va a conectar el sector de Provenza con el sector de la Ciudadela Real de Minas. Hoy ese sector es servido por varias rutas del transporte convencional que desaparecen por efectos del paralelismo. Entonces, entramos nosotros a prestar ese servicio desde la estación de Provenza, Provenza Occidental, a conectar con el sector de la Ciudadela Real de Minas, ida y vuelta, también conectando el sector del barrio Mutis. Entonces, haciendo la transferencia ahí también lo tenemos. Otra modificación que tenemos en fase 2 es hoy la ruta AQ2 presta el servicio desde el Mutis hasta la UIS. En fase 2 vamos a ir desde Estoraques hasta la UIS, o sea, vamos a bajar del barrio Mutis hasta Estoraques. Y adicionalmente vamos a tener la ruta AQ3 que va a atender el sector de Monterredondo también al sector de la UIS. Entonces empezamos a tener una evolución en la prestación del servicio en sectores que son importantes con amplia demanda, y esas rutas adicionalmente ya dentro del sector de lo que es la Ciudadela Real de Minas va a permitir atender de mejor manera el sector de Marsella Real, el sector de Los Naranjos, el sector de Mutis, porque va a tener conexión. Ahora, esas dos rutas, ¿dónde se unen? Se unen en el sector de Marsella Real, y ya en Marsella Real todos los usuarios van a tener dos rutas de la Ciudadela a la UIS a través del carril exclusivo, que va a permitir un poco más de agilidad, que de hecho ya está demostrado que muchos de los usuarios de la ruta AQ2 la usan para llegar a la UIS por ese sector. Julián, en este caso, rutas como Isabelar o Piedecuesta, Real de Minas, cubren el trayecto Provenza, Real de Minas, Isabelar por lo menos conecta de una vez a la 33, ¿esas rutas entonces de buses convencionales va a desaparecer? Sí, esas rutas desaparecen porque entran dentro del esquema del paralelismo. Es importante precisar que el paralelismo tiene que ver con el origen y destino. O sea, si el sistema está en Florida y va para la UIS, no debe existir ninguna otra ruta del transporte convencional que tenga ese mismo recorrido. Es lo que pasa hoy un poquito con el tema del paralelismo sobre la autopista. Como no teníamos servicio a Piedecuesta, los buses de Piedecuesta perfectamente entraban por la autopista
y aquí iban a la 33, iban a la UIS, iban al centro, y es donde se genera el paralelismo. Eso fue lo que se buscó en este proceso de reestructuración de rutas, donde el sistema se fortalece, entra a prestar el servicio y las rutas desaparecen. De hecho, tú decías al principio que Metrolínea entra con 160 buses en esta fase 2. Claro precisar, son 100 buses verdes de los nuevos y 50 y 60 buses convencionales que van a permitir la atención de la alimentación exclusivamente en el sector de Piedecuesta. Este esquema permitió que 35 buses alimentadores que teníamos previstos para la atención del sector de Piedecuesta se puedan utilizar en el mejoramiento de las rutas dentro del área metropolitana de Piedecuesta, especialmente en los municipios de Florida y Bucaramanga. Tema puntual, la modificación de la ruta AC1 que desaparece y sale la AP13, y también la creación de una ruta que va a servir de refuerzo a la ruta AP1, que es la ruta que tenemos hoy atendiendo Campanazo y Reposo. Esa ruta se mantiene, pero se va a reforzar con la ruta AP12, que va a salir de Provenza hasta el sector de la Trinidad, encima del Campanazo. Entonces eso va a permitir también que puntualmente el sector del Campanazo y el sector de Zapamanga tenga dos rutas de atención, la AP1 que sube a Reposo y la AP12 que va hasta el sector de la Trinidad, ahí pegado al sector del Campanazo. Acá dice, nos pregunta Bitsu, ¿cómo se hace la transferencia desde la ruta AQ4 hacia el sur de la ciudad? Y también nos pregunta adicional, el mismo usuario, si van a tener rutas alimentadoras en el barrio Campo Hermoso o barrio La Salle. Bueno, frente al tema de la integración, los usuarios de la ruta AQ4 que están en Piedecuesta, básicamente pueden hacer transferencia, van a hacer transferencia sobre el eje de la carrera 33 con la ruta P8 o la ruta P9. Importante, la transferencia la tienen que hacer utilizando la tarjeta inteligente. Entonces, en cualquiera de las paradas, para caso puntual de la persona que está en línea, se puede quedar en la parada de la clínica Bucaramanga, enfrente a Colsanitas, y pasa la 33 por la cebra, y ahí enfrente está la otra parada, y volviendo a colocar la tarjeta, pero sin que le cobre, va a tener acceso a las rutas que van hacia el sur por la carrera 33, y obviamente ya estando sobre el carril exclusivo podrá ir a Piedecuesta, podrá ir al centro, inclusive, ahora si va para el centro, la misma ruta lo va a llevar de manera directa. Acá dice, nos pregunta Carlos García, que qué va a pasar con las personas de Piedecuesta que no conocen las rutas y no tienen la tarjeta. Si ya el sistema entra a operar este lunes, ¿van a tener personal autorizado de Metrolínea en cada estación dando información, suministrando? Las rutas, si bien van a tener un nombre diferente, básicamente son las mismas rutas dentro del casco urbano de Piedecuesta. Esas rutas los van a dejar en La Españolita o Campo Alegre, y ahí vamos a tener personal dando información, entregando tarjetas para que ellos puedan ingresar y ya entren dentro del esquema común y corriente. Entonces sí va a haber personal de Metrolínea dando información en la estación de La Españolita, dando información en la estación de Campo Alegre y permitiendo la facilidad. Un tema que es muy importante dentro de la utilización del sistema es cada usuario debe tener su tarjeta, por una sencilla razón. La tarjeta es la que permite hacer las integraciones virtuales que tiene el sistema, y eso es lo importante, es que cada usuario tenga su tarjeta. No es que no se pueda, una persona entre con 10, claro, la tarjeta le permite validar, pero si esas personas después van a hacer una integración virtual, ahí van a tener problemas, porque ahí se va a generar un doble cobro para las personas adicionales. Mientras que si cada persona tiene su tarjeta, la integración virtual no tiene ningún costo adicional y se puede mover absolutamente por todo el sistema. Precisamente nos preguntan sobre más rutas, si pueden mencionar, no sé si Aldemar nos puedas ayudar con eso, ¿qué otras rutas de buses convencionales van a salir, esas que son como más críticas para los usuarios?
A ver, nosotros de acuerdo con el esquema de rutas que presupuestó Metrolínea para segunda fase, asumimos que el caso de Florida Blanca va a ser cubierto prácticamente en su totalidad. Es decir, todo lo que sale de Florida Blanca va a ser atendido por el sistema, salvo las excepciones que Metrolínea mismo informó en el caso del sector de la cumbre. Así, por ejemplo, rutas como la que usted nombraba de Isabelar, las rutas que en la actualidad no recuerdo el nombre exacto en este momento, pero la que presta la empresa oriental de transportes en el sector de la cumbre, las que van por la transversal oriental hacia sectores donde atiende el sistema de transporte masivo, son rutas que se afectan con esta formulación que se hizo por parte de Metrolínea. Entonces, ¿cuál es el problema de las rutas como existen en la actualidad? Pues como venían operando de manera tradicional, es que esas rutas atienden múltiples orígenes y destinos. Son rutas que transitan por toda la malla vial del área metropolitana y entonces en su recorrido no solamente atienden un primer origen hacia carrera 33 por decir algo, sino que luego de la carrera 33 se extienden hacia el sector de la UIS, luego van al centro, luego van a Provenza, van a Real de Minas, a donde sea, y en ese momento es que se complica la formulación de esas rutas. Las que no desaparecen en todo caso son sometidas a una revisión que garantice la atención de los orígenes y destinos que originalmente tenían, pero de manera que no afecten al sistema de transporte masivo. Entonces esa modificación de rutas es la que tiene que conocer el usuario, porque en todo caso el servicio lo va a seguir teniendo, y en los casos en los que las rutas complementarias no lo ofrezcan es porque el sistema de transporte masivo lo va a asumir, y si no es ninguno de los dos, entonces en el momento en que empiece a operar evidenciaremos esos problemas y se entrará a corregir esa posible falla en la cobertura que esté garantizando cualquiera de las dos modalidades de transporte. Por lo menos puntualmente el tema de la ciudad de La Real de Minas, que es un centro poblacional grande que atiende a todo eso. El sistema va a tener conexión de la Ciudadela al centro y a la UIS de manera directa. Eso no significa que haya rutas, por lo menos del norte, que vienen del norte de Bucaramanga, que llegan a la Ciudadela y se tienen que devolver. Esas rutas también van a ir al centro y algunas van a ir cerca a la UIS, usando vías diferentes, pero la gente va a tener oportunidad. En ese caso, Julián, digamos rutas, sobre lo que menciona, rutas como Ciudad Norte, que sale de Estoraques, y Ciudad Norte también, que sale de Monterredondo, van a desaparecer. Son rutas que salen de Ciudadela Real de Minas y llevan a la gente a la carrera 33. Esa conexión como tal no desaparece porque el sistema no la va a ofrecer de manera directa. El usuario puede llegar desde Estoraques o Monterredondo con el sistema a la 33, pero va a tener que dar una vuelta muy larga y esa no es la finalidad del sistema, obviamente. Entonces, esas rutas como tal no desaparecen. Lo que pasa es que se modifican ciertos recorridos. Si vemos puntualmente el recorrido de Ciudad Norte, viene del norte, llega a la UIS. En la UIS, de la UIS sube a la 33, de la 33 baja a la Ciudadela y se devuelve. Eso era lo que Aldemar estaba diciendo, que en una ruta hacían varios orígenes y varios destinos. Ahí es donde se tipifica el paralelismo y es donde vienen los inconvenientes. Las conexiones y la prestación del servicio de los orígenes y destinos va a quedar totalmente garantizada, no solo con el sistema, sino con las rutas complementarias. Lo que pasa es que va a cambiar un poquito el esquema de las rutas convencionales. Tú mencionabas ahorita el tema de Isabelar. Isabelar es una ruta que le da la vuelta al área metropolitana de Bucaramanga, porque Isabelar sale de Limoncito, baja Cañaveral, de Cañaveral va a Provenza, de Provenza va al terminal, del terminal va a la Ciudadela, de la Ciudadela a la 33, de la 33 a la UIS, de la UIS al centro. Mejor dicho, la gente, pero ¿qué es lo que pasa? Muchos usuarios no era que usaran la ruta completa, no es que se subieran en Limoncito. Hacer todo el recorrido. Exactamente, sino que es que yo estoy en Limoncito y voy para tal lado. Eso el sistema se lo va a garantizar, y si el sistema no se lo garantiza, va a haber una ruta convencional que le preste el servicio.
Eso es lo importante y ahí es donde va a cambiar. Entonces, puntualmente en el sector de Limoncito, nosotros vamos a tener y vamos a mejorar la atención de la ruta AF1 y llegando a Lagos la gente va a tener conexión a la 33 a través de la ruta P8, al centro T1 y T3, a la UIS y la 27 P3 y P6. Llegando a la estación Provenza va a tener conexión con Provenza, con el terminal y con la Ciudadela Real de Minas. Va a tener acceso a la cumbre, va a tener acceso a la 21 y la 22. Todo esto se va a integrar. Ahora, los transbordos se van a hacer mucho más ágiles porque la operación se modifica. Puntualmente, el caso de la cumbre. Hoy tenemos nosotros una operación en el barrio La Cumbre en hora pico con frecuencia de 7 minutos y en hora valle con frecuencia de 12 minutos. Hoy vamos a tener con cada una de las rutas pretroncales que salen de la cumbre una frecuencia en hora pico de 6 minutos, pero como el recorrido es igual para las dos en el sector de la cumbre, cada 3 minutos en hora pico va a haber un padrón que le preste servicio a la gente, bien sea directo al centro con la ruta P1 o bien sea a Cañaveral con la ruta P2 o conexión al centro 21 a 22 también con la ruta P2. Julián, un usuario nos pregunta si va a existir una ruta alimentadora para los barrios Campo Hermoso y La Salle. Inicialmente no, y no porque no estaba contemplado. Ya en este momento que se vio la posibilidad y se va a implementar la utilización de buses convencionales como rutas alimentadoras, se abre una gran posibilidad para sectores que el sistema inicialmente no estaba atendido para eso, pero inicialmente no va a tener. Ahora, frente al caso de La Salle, quedó contemplado que dentro del transporte convencional va a haber una ruta atendiendo el sector de La Victoria, La Salle, con conexión directa a la carrera 33, que hoy no se estaba prestando. Esa ruta va a quedar servida por eso. Ahora, en la eventualidad, para este caso puntual de Campo Hermoso, en la eventualidad que nosotros, o que el sistema entre a prestar el servicio, ese servicio nosotros lo haríamos de Campo Hermoso a cualquiera de las estaciones del centro, no iría a ningún otro sitio. Ya estando en las estaciones del centro, ya tiene conexión absolutamente con todo el sistema, con las otras rutas. Entonces ahí es donde se convierten rutas alimentadoras muy cortas, llevando a la gente de los centros urbanos de donde vive, de sus barrios, llámese Campo Hermoso, La Feria, Don Bosco, Santander, los sacamos al corredor troncal donde están las estaciones y una vez en la estación tiene conexión absolutamente con todo el sistema. Para los usuarios que preguntan sobre las rutas en Piedecuesta y la carrera 33, ya hace un momento Julián Arenas nos explicaba que en Piedecuesta van a quedar 9 rutas y en la carrera 33 son 3 nuevas rutas, sí. ¿Correcto? Sí. Bueno, Julián, para los usuarios también que quieren saber sobre campañas pedagógicas, en las estaciones de Metrolínea se van a instalar los mapas, se van a instalar horarios, van a haber personal, como para reiterarles un poco más a ellos cómo se va a socializar la fase 2. A partir del lunes en todas las estaciones de Metrolínea va a haber funcionarios de Metrolínea dando información, se van a colocar planos, porque de hecho el mapa que tradicionalmente estaba en las estaciones va a sufrir una modificación un poco más didáctico, un poco más pedagógico, y donde van a estar absolutamente todas las rutas y personal de Metrolínea informando no solo las rutas troncales y pretroncales que van sobre las estaciones, sino también en la información sobre las rutas alimentadoras. En cuanto al área metropolitana de Bucaramanga, Aldemar, ¿se va a publicar alguna lista de aquellos buses que van a dejar de transitar por la ciudad? Lo que sucede es que para poder vincular el parque automotor de transporte masivo debe hacerse de manera previa el retiro de una determinada capacidad transportadora, 494 citado usted al principio. Ese retiro de esa capacidad transportadora, esa cancelación de esos vehículos implica que el vehículo ya no tiene la posibilidad de seguir operando porque su tarjeta de operación es cancelada. Obviamente en coordinación con las autoridades de control en cada uno de los municipios se hacen operativos para evidenciar que esos vehículos hayan sido retirados de los sistemas de operación de las rutas, pues de las empresas que operan de manera tradicional. Estos vehículos no pueden ser chatarrizados, normalmente salen y se venden en otros municipios, teniendo en cuenta que tienen una vida útil todavía. El parque automotor aquí en Bucaramanga es relativamente nuevo
o muchas veces pueden ser bueno, algún otro tipo de destino. El caso es que no pueden seguir operando como metropolitanos. Finalmente, Julián, para concluir, recordarle a los usuarios cómo va a funcionar o cuáles sectores se van a beneficiar con esta segunda fase, y que Metrolínea va a publicar toda la información al respecto, ya sea en sus medios de comunicación, a través de las redes y dentro de las estaciones también que funcionan para el sistema. Bueno, la fase 2 como tal, que empieza el próximo lunes, va a atender el sector de Piedecuesta con 9 rutas alimentadoras, trayendo a los usuarios hasta la Españolita Campo Alegre, y desde estas 2 estaciones, Españolita Campo Alegre, dos rutas, una troncal y una pretroncal. La troncal T3 directamente al centro de Bucaramanga, y la pretroncal P8 con atención la carrera 33. Adicionalmente a esa ruta surge la modificación del esquema operacional en el barrio La Cumbre, hoy está siendo atendido por una ruta pretroncal. Van a quedar atendidos con 2 rutas pretroncales, la P1 que se mantiene igual, la P2 entra a reforzar la atención de La Cumbre y va a garantizar que el sistema conecte Cumbre con Cañaveral. Y adicionalmente esta ruta P2 va a entrar a Bucaramanga, pues al casco urbano de Bucaramanga, utilizando la carrera 21 y saliendo la carrera 22. Entonces esto va a permitir mayor integración. Adicionalmente, la ruta pretroncal que va a atender la carrera 33 desde la estación de Provenza, como refuerzo a la ruta que viene desde Piedecuesta, una ruta adicional en la carrera 33 de Piedecuesta. Adicionalmente, la eliminación de la ruta AC1 que atiende Cañaveral Bellavista, pero la inclusión de la ruta AP13 que va a atender Bellavista con Provenza. La creación de la ruta pretroncal P10 que va a atender el sector de Provenza, Ciudadela Real de Minas, conectando los 2 sectores desde la estación de transferencia Provenza. La creación de la ruta P11 que va a permitir la conexión de todos los sectores de Lagos 1, 2, 3, 4 y 5 con la estación central de Cañaveral, y de ahí la conexión. Adicionalmente, como rutas alimentadoras, las 9 que había dicho de Piedecuesta, que son APD1 Refugio, APD2 Puerto Nuevo, APD3 Nueva Colombia, APD4 Campo Verde, APD5 Centro, APD6 Tejaditos, APD7 Paseo del Puente, APD8 Portal del Puente y APD9 Terminal, como rutas alimentadoras en Piedecuesta, atendidas por buses complementarios. Y adicionalmente unas rutas alimentadoras al interior de lo que se estaba atendiendo en fase 1, como va a ser la ruta AP11, que va a servir el sector de Cristal Alto y Cristal Bajo, solamente atendido en horas pico, y esos usuarios de Cristal Alto y Cristal Bajo podrán hacer integración en la ruta AP7. Adicionalmente, la ruta AP12, que va a permitir refuerzo de la ruta AP1, atendiendo el sector de la Trinidad y el Campanazo de manera directa. Adicionalmente, la ruta AP13, que ya les mencionaba, el sector de Bellavista, la ruta AQ2, que se modifica, y la modificación es, en lugar de ir del Mutis, va a ir hasta Estoraques, entonces Estoraques Huiz, AQ2, la ruta AQ3, que va a ser Monterredondo Huiz, y la ruta AQ4, que va a ser Pan de Azúcar Centro, utilizando el eje vial de la carrera 33 y la calle 36 directamente hasta la alcaldía. Correcto. Para los usuarios de vanguardia.com, en nuestra página web, en el transcurso del día, estaremos publicando un mapa sobre cada ruta de las cuales hacen parte la fase 2. Aldemar, ya para concluir también, ¿qué va a pasar entonces con aquellos buses que no han solicitado el trámite o que no han salido de circulación? ¿Vamos a tener un colapso pues en la movilidad, teniendo en cuenta que todavía no están operando? La vinculación al transporte masivo de estos 100 vehículos que operarán en fase 2 tiene un procedimiento que implica que deban ser entregadas las capacidades transportadoras que van a permitir la reducción de la sobreoferta. Es decir, esos 494 vehículos deben retirarse para poder vincular esos 100 vehículos de transporte masivo. Nosotros en el área metropolitana hemos dispuesto de un esquema
que nos va a permitir a nosotros, apenas sea realizada la solicitud por parte de los transportadores, de un día para otro tener lista, por un lado la desvinculación de esos 494 vehículos y por otro la expedición de las de esos 100 vehículos que entrarían a operar en esta fase 2. Estamos sujetos a la solicitud por parte de las dos operadoras de esa vinculación de ese parque automotor para poder dar trámite a ese procedimiento. La área metropolitana puede hacerlo de manera muy eficiente. Requerimos de una articulación con las direcciones de ¿Hay tránsito. ¿Hay una fecha límite para ese trámite? A nosotros normalmente nos implica un trámite de estos cerca de 3 días, pero precisamente la modificación que estamos haciendo es para poder sacarlo en un día. Se trata de un alto volumen de trámites que tendríamos que sacar, pero es un compromiso que ha asumido el área metropolitana de Bucaramanga para poder facilitar la vinculación de ese parque. A la fecha solamente hemos registrado 37 solicitudes de capacidad transportadora. Pero no hay un día, una fecha límite, a tal fecha todos los transportadores del sistema de buses convencionales deben estar ya. Para hoy es tarde, para hoy es tarde. En la medida en la que no se presente la solicitud, para nosotros va a ser mucho más difícil cumplir con la fecha del 9. Nosotros hacemos el trabajo, pero requerimos de la solicitud formal por parte de las operadoras. Correcto. Bueno, entonces agradezco a Julián Arenas que nos acompañó hoy y a Aldemar Díaz. Muchísimas gracias por explicarle a los usuarios de vanguardia.com cómo va a funcionar la fase 2 del sistema de Metrolínea. A todos los usuarios, a ustedes con muchísimo gusto, y cualquier inquietud con muchísimo gusto estaremos dispuestos a atenderla. También en el área metropolitana a su disposición. Bueno, invitamos entonces a los usuarios de vanguardia.com para que estén pendientes. En el transcurso del día publicaremos los mapas con cada uno de los recorridos, las nuevas rutas que van a entrar a operar en el Piedecuesta y en la carrera 33. Que estén muy bien.